Son las 7:26 y seguimos en contacto directo. En la Asamblea se tramita para segundo debate el proyecto de ley reformatoria, la ley del registro civil. Y la discusión está en qué debería constar en la cédula de una persona, qué información se debe incluir. Jorge Montaño, el director general del registro civil, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Estefi. Buenos días. Buenos días. El proyecto plantea eliminar la instrucción académica porque lo considera discriminatorio, por ejemplo. Propone también que la pareja pueda escoger qué apellido tiene que llevar primero su hijo, el del padre o el de la madre. Y entre otras cosas, sugiere cambiar las palabras sexo por género para que la persona pueda escoger si va como hombre o mujer. ¿Usted considera que en la cédula debería estar información básica de las personas, no tendencias o preferencias? Entonces, ¿qué debería incluirse? Bien, importante mencionar que un proceso de identificación de personas tiene que ver con la captura básica de información establecida de manera casi estándar a nivel internacional. Eso quiere decir que tomamos información demográfica, información de filiación. La demográfica es de dónde venimos, de dónde nacimos. La de filiación, nuestros padres. Y la información biométrica, que es la que recientemente el Ecuador ha incorporado al documento de ciudadanía, que también sirve para identificación y que consta básicamente de huellas dactilares, firma digital y fotografía digital. Hay otra información que se suma en la base de datos y es cierto, la Asamblea está discutiendo la modificación a varios artículos de la ley. Hemos participado con la Asamblea para hacer ver la practicidad de varios de las propuestas que se están poniendo sobre la mesa, y también hemos conversado con la Comisión de la Asamblea para hacerles notar que dado la antigüedad de la Ley de Registro Civil de Ecuador, cuya última modificación data de hace 37 años, y que durante el proceso de modernización hemos estado actuando en base a resoluciones que nos permite emitir la ley, es necesario una modificación total a la ley de registro civil, de tal manera que se consideren aspectos nuevos de globalidad en la que estamos inmersos y que a lo largo de los años no se han discutido. Ahora, entonces, ¿qué tipo de temas deberían incluirse? Es un poco lo que se está discutiendo. Digamos que a favor del grupo de personas que considera ser, por ejemplo, de sexo masculino, pero en género quiere ser mujer, por ejemplo, se podría decir que eso es información importante sobre su persona para ellos. Pero ¿qué problemas podría generarse al cambiar la información del sexo por la del género? Bien, una de las cosas que se ha avanzado ya para la segunda instancia, perdón, es el que se tiene que determinar cuándo una persona está en capacidad de hacer un cambio de este tipo. Así que no se está hablando ya de cambiar la palabra sexo por género, sino de incorporar un nuevo campo en la cédula ecuatoriana que ya tiene una amplia población de datos visibles. Se ha discutido en la Asamblea que una persona menor de edad, o sea, entre 0 y 18 años, no puede escoger el género, solamente personas a partir de los 18 años, lo que nos lleva a ese análisis respecto de que de 0 a 18 tiene que establecerse lo que actualmente dice la ley y que a partir de los 18 habría que incorporar un campo donde se refleje la tendencia sexual de las personas. Ese es uno de los temas que se está analizando con la Asamblea, pero hay otros temas también que son importantes. Por ejemplo, nosotros consideramos que se debe sumar a la información del registro civil aquella definición de datos que son publicables, aquellos datos que son personales y que no son publicables, información que permite, por ejemplo, proteger a niños, niñas y adolescentes en diferentes circunstancias, información acerca de la forma en que el registro civil tiene que administrar de ahora en adelante todo el registro único de ciudadanos, que en el pasado se manejó de manera muy ligera y que ahora constituye parte importante del país debido a que se establecen reglas desde la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir. Y otro de los cambios que se plantea es que los padres puedan cambiar el orden de los apellidos de los hijos en base a la igualdad de género, pero dicen, en caso de haber un conflicto prevalece ahí sí el del padre. Lo que se argumenta es que el mecanismo actual responde a una costumbre patriarcal, digamos. ¿Ustedes desde el registro civil tendrían algún inconveniente en proceder según está proponiendo la reforma?
No, el registro civil tiene ahora un sistema informático que permite manejar estas variantes, porque una de las complejidades que tendría este tema en específico es que una madre se podría poner de acuerdo en una primera instancia con el esposo para dar el apellido materno en primer lugar a los hijos, pero esa madre también podría tener un divorcio, volverse a casar y probablemente no tener luego ese acuerdo, lo que generaría más bien temas relacionados con otros aspectos que están establecidos en el Código Civil, como aquellos relacionados, por ejemplo, con sucesión de bienes, con herencias y ese tipo de cosas. Insisto, el registro civil tiene una gran apertura para las propuestas que vengan de la ciudadanía a través de la Asamblea, y a nivel de sistemas, que es como se maneja ahora la información de registro civil, hay cosas que son totalmente viables, pero que tenemos que analizarlas desde un punto de vista práctico. En la base de datos, como dije antes, tiene la capacidad de almacenar información adicional, y lo que tenemos que también discutir y analizar en profundidad es qué información es publicable, qué información queda guardada para otras instancias. Hay unos 21 datos que constan en la cédula, es todo un procesamiento. Correcto. Al que usted se refiere, un procesamiento de datos que hay que seguir. ¿Cuánto costaría entonces incluir algunos de los cambios que se está proponiendo en este proyecto de ley? El costo no es un tema importante, porque sumar información a la base de datos simplemente considerará un poco más de tiempo para capturar esa información de manera veraz de parte de los ciudadanos. Costos implícitos no están determinados, no los vemos como un tema que sea relevante. Y con respecto a la practicidad del documento, es una de las cosas en las que está trabajando el nuevo registro civil. Recordemos que el concepto de identidad no ha estado profundizado en los ciudadanos y pocas personas saben leer un documento. Normalmente nos basamos en el reconocimiento de la fotografía y del nombre de la persona, cuando el Estado ha invertido en dar a los ecuatorianos un documento con altos niveles de seguridad que permitan una verificación plena de identidad de las personas para que puedan hacer transacciones tanto en el sector público como privado. Así que no es un tema de costos, es un tema de aplicación práctica de estas propuestas, y sobre todo el que podamos siempre garantizar ese derecho primordial establecido en la Constitución, que es el derecho a la identidad. Bueno, y en términos prácticos, saber qué es lo que debería constar. Le pregunto también porque en su comparecencia en la Comisión de Gobiernos Autónomos dijo que veía importante revisar cuáles son los estándares internacionales que se manejan en temas de cedulación. Entonces, ¿qué han propuesto ustedes con esa experiencia sobre eso? Bien, en este momento nosotros vamos a entregar a la Asamblea un estudio comparativo que ya efectuamos hace unos meses en el registro civil, dentro del ámbito del que somos parte, que es el Consejo Latinoamericano de Registros Civiles, que nos ha permitido ver diferentes tendencias tanto en el normativo como en el documento. Ecuador en este momento está muy adelantado en comparación con otros países en cuanto a contar con un documento que ya incorpora un elemento electrónico que permite hacer verificación de otros datos sin que necesariamente estén planteados. En una primera instancia, el registro civil ha propuesto mantener la información porque considera que estos datos son los más importantes para una identificación plena de ciudadanos. Pero, insisto, estamos trabajando en conjunto con la Comisión de la Asamblea para analizar la pertinencia o no de optimizar los datos que aparecen. Y en caso de aprobarse un proyecto de ley como este, ¿las personas podrían quedarse con su cédula actual hasta el tiempo de su renovación, o otra vez tienen que ir a cambiar su cédula, o tendrían que ir a cambiar su cédula? Ese es justamente otro de los aspectos prácticos que hemos mencionado en la Asamblea, visto que este proceso de captura de información de los ciudadanos con una respectiva validación para constituir la nueva base de datos del registro civil, hay que considerar que el Estado ha invertido a través de un pequeño subsidio en los valores de la cédula para las diferentes instancias en dotar de un documento estándar a los ciudadanos, y ello implicaría en algunas ocasiones que las personas tengan que hacer un cambio de su documento. Las personas que están interesadas en el cambio sin duda no tendrán ningún reparo en hacerlo, pero otras dirán que no necesitan hacerlo porque sus datos son los pertinentes. Así que ese es otro de los aspectos que hemos puesto sobre la mesa en la Asamblea para que sea analizado también el costo social, el costo de la inversión que ha hecho el Estado, y no descuidemos ese aspecto práctico de la aplicación de la ley y sus modificaciones. Aprovechando que nos acompaña esta mañana, y cierro con esto, en el registro civil se ha estado trabajando mucho en los temas de digitalización de la información, en depuración de datos, este registro único de los ciudadanos. Con esa información también es la que se tiene de base de datos del padrón electoral.
En las últimas elecciones de 11.655.000 electores se registró las huellas, las firmas en el padrón electoral de 9.467.000, es decir, más de 2 millones de personas que no votaron. Esa cifra responde también a que no se ha logrado depurar bien esa lista. Se está considerando, por ejemplo, también a personas que hayan fallecido, quienes no están aptas para votar. ¿Qué ha pasado con eso? Bien, el registro civil vino arrastrando por años dos falencias importantes que tienen que ver con estas estadísticas vitales que influyen e impactan directamente en el registro electoral. Uno es el subregistro de nacimientos, personas que a lo largo de toda su vida nunca fueron registrados y por ende no existen para el Estado, y también el subregistro de defunciones. Recordemos que la ley establece una obligatoriedad con respecto a los registros. En el caso de las defunciones es más específica porque da apenas un plazo de 48 horas para registrar una defunción. En el Ecuador todavía tenemos esas situaciones donde las personas no se registran ni en el nacimiento ni en las defunciones. Nosotros proporcionamos la información, sí se ha hecho una depuración profunda de la información de aquellas personas que en este proceso uno a uno se han acercado al registro civil para consignar su información y constituir la nueva base de datos del registro civil. Cruzamos información con otras entidades para ir depurando la información y facilitar esa nitidez del padrón electoral. Pero también debemos recordar que ahí hay otros factores como ausentismo que no necesariamente se reflejan en esta diferencia de cifras como la que usted menciona, Estefi. Entonces, trabajamos de manera conjunta, insisto, no solamente con el Consejo Nacional Electoral, sino también con otras instituciones que tienen datos de funciones para poder ir depurando la información, y sí nos hemos apoyado en la digitalización de documentos para hacer más fácil la búsqueda de la identidad de una persona y poder asegurarnos de que conste en el registro civil la información pertinente. Y hay que ver qué pasa también a propósito de lo anterior en la Asamblea con ese proyecto de ley. Nos ha acompañado esta mañana el director del Registro Civil. Gracias por haber estado.